queridos hermanos, durante 5 domingos, y este es el tercero, venimos leyendo en la Santa Misa, en el Evangelio, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. El tema central de este capítulo es el anuncio que Jesús hace de la Eucaristía, es decir, del pan de vida que es el mismo Cristo, que es su cuerpo y su sangre. Y el capítulo tiene como distintos momentos. Ustedes recordarán que en el primer Evangelio, en la primera lectura de este capítulo, contaba el milagro que hizo Jesús al multiplicar los panes. Y entonces, enfrente a ese milagro por el cual Jesús le dio de comer a la gente, el pueblo entusiasmado lo seguía y querían proclamarlo rey. Esa es la primera idea, o la primera parte del capítulo. En segundo lugar, en una segunda parte, Jesús le explica a aquella gente que estaba entusiasmada que les va a dar de comer otro pan. Me siguen porque les he dado de comer el pan del cuerpo, pero yo les voy a dar otro pan. Y los judíos entusiasmados, Señor, danos de ese pan. En tercer lugar, Jesús les empieza a explicar en qué consiste ese pan, es decir, a hablarles de la Eucaristía. Y dice que Él es el pan bajado del cielo. Y aquí empieza a encontrarse con la incredulidad y con la incomprensión, no solamente de los judíos, sino de muchos de los discípulos que lo seguían. Pero Jesús no dice las cosas para quedar bien, no dice las cosas para halagar los oídos de la gente, sino que va derecho y dice las cosas como son. Incluso las cosas que pueden costar más de entender, estas palabras que van a decir son palabras duras, como el misterio de la Eucaristía. Y entonces sigue explicando que Él es el pan bajado del cielo, Evangelio de hoy, y el del domingo que viene, y este pan es mi carne y mi sangre, y hay que comer mi carne y beber mi sangre para tener la vida eterna. Y enfrente a esto, no solamente la incredulidad, sino la burla de los judíos que le vuelven la espalda, y Jesús que queda con un pequeño grupito de los apóstoles. Digamos, ese es el contexto del Evangelio. Hace un milagro donde les da de comer el pan material, es decir, les llena el estómago, todos contentos. Alguna vez, hablando de esto, lo hemos señalado aquí, ¿no es cierto? O sea, a veces buscamos a Dios y buscamos no tanto las cosas de Dios, sino que buscamos a Dios para tener ventajas aquí en la tierra. Los que piensan así son los que ven a la Iglesia como si la Iglesia tuviera que solucionar todos los problemas económicos, todos los problemas políticos, todos los problemas de aquí, de este lado, de este mundo, como si la Iglesia fuera una sociedad humana encargada solamente de transformar la sociedad, como si la función de los obispos fuera arreglar, qué sé yo, por ejemplo, todos los desastres de los ministros de Economía, desde Martínez de Oz hasta Zurruy, cosa que el mismo Dios va a tener que empeñarse bastante para arreglarla, ¿no es cierto? Que no es esa la función de la Iglesia. Algunos ven a Dios o se acercan a Cristo para pedirle que el pan del cuerpo, solamente eso, solamente las cosas materiales, las cosas para que necesitan. Y es cierto, está bien pedirle eso, pero no es lo más importante. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro y decimos danos el pan de cada día, sí es cierto, le estamos pidiendo al Señor que no nos falte el pan en la mesa, que no falte el pan en la familia, que no falte el pan para los hijos. Pero no le estamos pidiendo solamente ese pan. Ese pan es un medio, es un instrumento. Como todas las cosas materiales son un instrumento que Dios ha creado, que Dios ha puesto a nuestra disposición, a nuestro servicio para alcanzar el cielo. El hombre ha sido creado, nos dice San Ignacio, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios y para salvar su alma. Eso es lo más importante. Todas las otras cosas son como una escalera para llegar al cielo, son como un medio para llegar al cielo. Pero nosotros a veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de que el alimento, de que la salud, de que el dinero, de que las comodidades del cuerpo son solamente instrumentos para servir mejor a Dios, para amar y ayudar al prójimo, para ganar el cielo. Y pensamos que eso es lo único que vale. El hombre pone su corazón
en el dinero, en la comida, en la bebida, en las diversiones, en la buena vida, en tener más, en la fama, en el lujo, en el aplauso, en el honor, en las cosas de la tierra, y se olvida de que todas esas cosas pasan, que todas esas cosas no son lo más importante, que son medio, instrumento, camino para llegar a Dios, escalera para subir al cielo. Y eso es lo que le pasó a los judíos, contentos porque Cristo les había dado de comer, lo querían hacer rey. Y Cristo le dice, yo les voy a dar otro pan, pero qué re bueno que será ese pan si este que nos ha dado de comer estaba tan rico. Y no entienden que Jesús les está hablando de un pan que es alimento no para el cuerpo, sino para el alma. Y Jesús se lo empieza a explicar y no lo entienden. Yo soy el pan bajado del cielo. Y como estaban materializados, miraban las cosas con los ojos de la carne y eran incapaces de entender el misterio de Jesús. No es el hijo de José. Si conocemos a sus padres, ¿cómo puede decir que ha bajado del cielo? No pueden entender las cosas de Dios. Y entonces Jesús les dice unas palabras que se refieren a la fe. Porque la Eucaristía es, de una manera particular, el misterio de la fe. Cuando el sacerdote pronuncia sobre el pan y sobre el vino en la Santa Misa las palabras de la consagración y después levanta para que adoremos el pan transformado en el cuerpo de Cristo y el cáliz con el vino transformado en su sangre, después de adorarlo dice, este es el misterio de la fe. Hay dos misterios grandes en nuestra fe cristiana y católica, la Trinidad en el cielo y la presencia de Jesús escondido en la Eucaristía aquí en la tierra. Y ese misterio no lo podemos entender si tratamos de mirarlo con criterios humanos, con criterios materiales. Como los judíos no podían entender a Jesús, no comprendían el misterio de Jesús, aunque se daban cuenta que ahí había algo raro. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo si nosotros conocemos a sus padres? No lo entendían, lo miraban con ojos humanos, con criterios humanos. Y los ojos del cuerpo son ciegos para las cosas de Dios, porque las cosas de Dios, que es espíritu, no las podemos contemplar con los ojos del cuerpo. Y nuestra inteligencia humana es muy pequeñita. Dios no cabe, Dios es demasiado grande, no cabe en el pequeño receptáculo de nuestra inteligencia humana. Para entender las cosas de Dios hace falta que Dios nos ilumine, hace falta la luz de la fe. Yo esto lo suelo comparar de la siguiente manera. Decimos, las cosas de Dios no las podemos mirar con los ojos del cuerpo, no las podemos ver. ¿Por qué? Porque es oscuro, como si nos metemos en un cuarto oscuro tratando de ver las cosas y no vemos nada. No, al contrario, porque en Dios hay demasiada luz, en Dios no hay nada de oscuridad. En Dios todo es luz, pero esa luz es demasiado grande y es demasiado fuerte para nosotros. Es demasiado fuerte. Es como si la lechuza tiene los ojos hechos para mirar de noche y entonces no puede mirar el sol. ¿Por qué? ¿Porque el sol es oscuro? No, porque los ojos de la lechuza no aguantan la luz del sol. Y eso es lo que pasa. Los ojos de nuestra inteligencia, los ojos del cuerpo nuestro, son ciegos para las cosas de Dios porque en Dios hay demasiada luz y entonces no entendemos. Es como si quisiéramos mirar el sol de frente. Para mirar el sol de frente no sirven los ojos de la lechuza, como no sirven los ojos del hombre. Para mirar el sol de frente hace falta tener los ojos del águila, que tiene los ojos hechos para mirar el sol y marcha de frente hacia el sol. Los ojos del águila son la luz de la fe. Para mirar las cosas de Dios no sirve nuestra inteligencia de hombre, ni sirven los ojos del cuerpo. Es necesario que Dios nos ilumine con la luz de la fe. Y la fe no es algo que lo hacemos nosotros. La fe no es algo que construimos nosotros con nuestros razonamientos humanos. La fe cristiana y católica no es como una escuela filosófica, no es como la plataforma de un partido, no es un invento de hombres, no es una construcción humana. La fe es un don de Dios. Y eso se lo dice Jesús a los judíos que no comprendían el misterio de Cristo. Ninguno puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Es decir, nadie puede creer si Dios no lo atrae para que crea. ¿Y de qué manera Dios lo atrae para que crea? Dios nos hace creer actuando en nuestro interior de dos maneras.
Dios nos hace creer iluminando nuestra inteligencia para que podamos penetrar un poquitito en el misterio de las cosas divinas, y Dios nos hace creer atrayendo nuestra voluntad para que empecemos a amar esas realidades. De esa manera Dios actúa sobre nosotros, silenciosamente, sin ruido, sin escándalo. Es como una lucecita que se nos va prendiendo en el interior. ¿Cuántas veces en la vida de una persona, como fue en la vida de San Agustín, el gran pecador, leyó una frase del Evangelio, una frase de la Biblia, que a lo mejor la había leído ya muchas veces, la había escuchado y no le había llamado la atención, y de golpe, ¡pum!, se le iluminó todo con una luz nueva. Es decir, Dios le hizo entender, Dios lo iluminó por adentro para que comprendiera. Es lo que pasa con el mismo Cristo, con el misterio de Cristo. También lo hemos comentado aquí, pero es un lugar central en el Evangelio, cuando Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿qué dice la gente? ¿Y yo quién soy? Y habían visto que Jesús hacía milagros y habían escuchado que Jesús enseñaba con una gran sabiduría, pero no entendían. Dice que Juan el Bautista que ha resucitado, que es Elías que ha vuelto, que es uno de los antiguos profetas. ¿Y ustedes qué dicen? Y San Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, feliz de ti, Pedro, porque esas palabras tuyas no son palabras humanas. Eso te lo ha enseñado mi Padre que está en el cielo. Todos habían visto con los ojos los milagros de Jesús. Todos habían oído con los oídos las palabras de Jesús, pero no lo entendían. Nosotros podemos escuchar las palabras del Evangelio. Nosotros podemos recibir en el catecismo las enseñanzas de Jesús y de su iglesia. Nosotros podemos leer y profundizar en el conocimiento de nuestra fe, pero por más que leamos, por más que escuchemos, por más que tratemos de comprender, todo eso es inútil si Dios no nos ilumina por adentro, si Dios no ilumina los ojos del alma con la luz de la fe para que poco a poco podamos penetrar en el misterio, si el Padre no atrae nuestra voluntad para que conociendo a Dios empecemos a amarlo y entonces podamos vivir de esa vida de Dios que se nos comunica en la gracia. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Fíjense que Jesús no dice, si el Padre no lo atrae, les va a costar mucho llegar a mí. No, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Ningún hombre, por más inteligente, por más sabio, por más genio que sea, puede entender las cosas de la fe si Dios no lo ilumina por adentro. Podrá creerse un sabio, creerse un genio, como ha habido muchos a lo largo de la historia. Como hay en nuestro tiempo todos aquellos que creen que pueden reemplazar la fe verdadera por una ciencia sin Dios, por una visión del hombre, por una visión del mundo sin Dios, por aquellos que creen que pueden construir un mundo al margen de Dios y al margen de la ley de Dios y del amor de Dios y de los mandamientos de Dios. Y así es el mundo que están construyendo. Cuando los hombres quieren olvidarse de Dios y edificar una sociedad sin Dios, lo que hacen es un infierno en la tierra. Un infierno de guerra, un infierno de odio, un infierno de miseria, un infierno de mentira, un infierno de podredumbre y de disgregación y de injusticia. Eso es lo que pueden hacer los hombres sin Dios. Es necesario que Dios nos ilumine por adentro para que podamos entender a Dios, y al entender a Dios entonces se encuentra sentido nuestra vida. Porque no comprenden el misterio de Dios, porque no tienen fe, son tantos los hombres que viven sin saber para qué viven. Viven porque se encontraron en el mundo, viven porque el aire es gratis, viven porque están aquí y bueno, la vida es corta y tratamos de aprovecharla, pero no saben de dónde vienen ni a dónde van. Solamente la luz de la fe que nos hace conocer a Dios nos ilumina el camino y nos da el sentido de nuestra vida, porque nuestra vida solamente tiene sentido si la vemos así, como un camino que viene de Dios y que va a Dios. Dios es el alfa y el omega, Dios es el principio y el fin, Dios es la A y la Z, Dios es el Padre que nos crea y que nos pone en el mundo, y Dios es el Padre que al final del camino nos está esperando con los ojos abiertos. Ese es el sentido de nuestra vida, para eso vivimos, no para pasarla lo mejor posible aquí en la tierra, no para instalarnos en este mundo como si fuéramos a vivir aquí para siempre, sino para llegar un día de vuelta a ese Dios del que salimos,
a ese Padre que nos ama, que nos llama y que cuando nosotros con buena voluntad se lo pedimos, nos ilumina y nos atrae y nos da la fuerza para el camino. Y ahí es donde encuentra sentido todo aquello de lo que Cristo habla en este capítulo. Nuestra vida es un camino que viene de Dios y que vuelve a Dios. Es un camino muchas veces difícil. Es un camino en ascenso, como un sendero que va trepando en la montaña, no como un tobogán por el cual nos dejamos resbalar hacia abajo. Ese es el camino del pecado, como un tobogán enjabonado en el cual nos sentamos y nos vamos solitos para abajo. Pero el camino que lleva a Dios es un camino de ascensión, es un camino de cumbres, es un camino de altas cumbres. Es un camino que muchas veces implica lucha, sacrificio, dificultad, cargar la cruz. Y nosotros, así como no tenemos fuerza para conocer a Dios, para penetrar en el misterio de Dios con nuestros ojos humanos, nosotros tampoco tenemos fuerza para recorrer ese camino y para llegar a Dios. Pero Dios nos da la fuerza para eso. Y entre aquellas fuerzas que el Señor nos da para recorrer ese camino, ¿cuál es la principal de todas? El pan de Dios, el pan de la Eucaristía. Ese sacramento que es el más alto y el más importante de todos los sacramentos. Porque mientras todos los otros sacramentos nos comunican la gracia de Cristo, en la Eucaristía es el mismo Cristo el que se comunica a nosotros como pan de vida y como alimento para el alma. En la primera lectura veíamos como el profeta Elías se queda dormido, perseguido, abandonado en el desierto y desea la muerte, y el ángel lo despierta y le entrega un pan cocido y le dice: levántate y come. Y con ese pan que come encuentra fuerza y hace un largo camino durante 40 días. Elías encontró fuerza cuando ya desfallecía, cuando ya estaba rendido y tenía ganas de morirse, en el pan que el ángel de Dios le entregaba. Nosotros muchas veces en este camino largo y duro de la vida podemos encontrarnos desfallecidos, cansados, desalentados, desanimados, pero precisamente allí nos entrega el Señor ese pan que no es pan del cuerpo, sino que es pan del alma, que no es un pan común, sino el pan bajado del cielo, que es el mismo Cristo, el pan que nos da fuerza, coraje, vigor, fuerza del alma, fuerza interior para recorrer el camino iluminados por la luz de Dios y llegar al final del camino al encuentro con ese Padre que nos ama, que nos llama, que nos atrae y que nos espera.